La experiencia en el Círculo Bíblico Universitario, o CBU, para mí fue fundamentalmente la experiencia de un cristianismo integral. Integral en el sentido de que tomaba en serio toda la persona. Cuerpo, espíritu, mente y sociabilidad. Y tuvimos en el grupo personas como, por ejemplo, Aida Casildo, Ezequiel Romero, que venían de un trasfondo pentecostal, gente muy piadosa, muy dada a la oración, y nos hacían tomar muy en serio eso. Estaba Enrique Giraldo, que conmigo teníamos más bien las preocupaciones teológicas, doctrinales. Luego vino Carlos García, que encontró al Señor en el grupo. Él venía del activismo en el Partido Socialista, éramos compañeros en la universidad, en la Facultad de Letras. Y luego estaba Bill Eish, que era un gran deportista y nos hacía acordar que teníamos un cuerpo. Así que esa experiencia de una humanidad plena, completa, es lo que yo llamo la experiencia de un cristianismo integral. El CBU comenzó en el departamento de Ruth Simmons. Efectivamente, fue en el edificio San Andrés, junto al Colegio San Andrés, y allí fue donde nos conocimos. Eso es, yo recuerdo que llegué y estaba entrando para el estudio bíblico y vi a un joven con un poco de pinta de desorientado y me dirigí a él, no me acuerdo qué te dije. Bueno, más que desorientado, estaba temeroso. ¿Quiénes serán los que estén adentro? Yo estaba recién salido del colegio, lo que me dijiste, acá está buscando CBU, sí. Bueno, somos morenos, entremos. Y así llegó Pedro Arana al CBU. Al CBU. Había fundado antes un movimiento en su colegio. Era Adelante Juventud Cristiana. Y allí habíamos convocado estudiantes que eran evangélicos y venían de otras iglesias. Y lo que queríamos, guiados y ayudados por el profesor Sam Will, era tomar contacto con las barriadas que estaban iniciándose y con la gente que estaba en pobreza. Por ahí debe haber nacido la inclinación a lo social. Eso, bueno, esa combinación interesante de estudiar la Biblia por el método inductivo, por un lado, y por otro lado, tener expositores como Will y otros británicos, muy buenos expositores bíblicos, pero que tenían conciencia social. Como en otros lugares y en otros tiempos, los universitarios han jugado un papel muy importante en la misión cristiana, en la expansión de la iglesia. Nosotros, en pequeña escala, en el CBU, experimentamos eso también. Esto me recuerda este salón general, Pedro, me recuerda la presentación de la película Martín Lutero. Así es. Yo tenía un compañero en el Centro Federado, yo estaba en educación, él estaba en derecho, se llamaba Quispe. Lo invité a mi iglesia. Le digo, vamos a ver una película sobre Martín Lutero en mi iglesia. Me dijo, no, hombre, trae la película aquí, yo te consigo el salón general. Así que se abrió la puerta y yo decidí traer la película aquí. Pensábamos que a lo mejor poca gente iba a tener interés en el tema. Así. Y como la censura, influenciada por la Iglesia Católica, había prohibido la película en los cines, creamos un eslogan que era venga a ver la película prohibida. Y se llenó. Fíjate qué grande es este salón, el salón general. Me acuerdo que cuando íbamos a comenzar la función, un camarada vino y nos dio en la espalda, ya comiencen. Y no sabíamos que había otra reunión después del grupo aprista. De manera que cuando comenzamos, y eran 2 partes la película, en el intermedio tú te paraste. Y ya los apristas decían que termine. Y dijiste, bueno, hay que escuchar a las mayorías. Y toda la gente dijo, no, nos quedamos, que terminen. Y después no podíamos salir porque nos esperaba la bufalería ya. Entonces, pues fíjate, este salón inmenso, nosotros que pensábamos que no iba a venir gente, cuando llegamos con la película
y el proyector. La puerta estaba cerrada. Yo pensé no va a venir nadie. Abrimos la puerta y esto estaba lleno, colmado. Tuvimos que pedir permiso para pasar con el telón y el proyector. El proyector. Y mostramos la película y hubo un debate de 2 horas por lo menos. Sí. Un debate apasionado. Los marxistas aprovecharon para hablar pestes de la Iglesia Católica. Nosotros hablábamos del mensaje de Lutero, de la gracia de Dios, de la conversión personal. De la Biblia como la autoridad suprema. Eso. Pero lo cierto es que al final de todo nos vino el Chino Arenas, que era un dirigente aprista, y él nos sacó. A él lo respetaron. Eso. Porque si no, ya no estaríamos aquí para contando la historia. Eso. Una de las cosas que contribuyó a difundir al CBU fue el cuarteto universitario. Lo formábamos Enrique Giraldo, yo, Carlos García, que era un creyente nuevo, y Bill Age. Bill era muy buen músico, era el que tocaba el piano. Y como 3 de nosotros éramos morenos y Bill era blanco, le llamaban Cuarteto Café con Leche. O también el cuarteto del CBU. Se hizo famoso y nos invitaban a predicar a una variedad de iglesias y así podíamos hablar del CBU, encontrar universitarios y fue una gran ayuda, creo yo. Y creo que no cantábamos tan mal. Sucede que en 1963 se programó un campamento en marzo. Pero Pedro Arana ya había hecho contactos y habían círculos bíblicos universitarios en Arequipa, en Cusco, en Huancayo, en Ica y Trujillo. Y en ese campamento tuvimos la presencia de estudiantes evangélicos de estos lugares. Y fue en el campamento de Chincha, al sur de Lima, un 19 de marzo de 1963, que se funda el movimiento nacional conocido como Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú. Para este campamento, que inicialmente era del CBU de Lima, el invitado principal era René Padilla, un joven teólogo que venía tanto con Samuel Escobar, impulsando los movimientos nacionales en el continente. En ese tiempo Samuel estaba en Brasil y René Padilla no pensaba que se iba a fundar ese movimiento histórico. En 1963 yo tuve la oportunidad de participar en la formación oficial del movimiento AGEUP. Había visitado Perú, especialmente Lima, desde 1959. Yo comencé a trabajar con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos en ese año, 1959, y a partir de entonces hice varias visitas al Perú. Una de ellas fue la visita que hice en 1963. Justo antes de partir para Inglaterra, porque iba a estudiar en la Universidad de Manchester por varios años. Pero fue un privilegio para mí participar en esa reunión inaugural del movimiento como movimiento oficial. Bueno, una de mis contribuciones fue ayudar en la organización del movimiento, con un estatuto que habíamos usado ya en varios lugares, pero que en cada lugar se hacía una adaptación, en este caso para el movimiento peruano. Formamos también la comisión directiva del movimiento con personas que habían sido allegadas al movimiento y que tenían interés, varios pastores y varios profesionales. Para mí es una alegría estar con ustedes, 3 hermanos que representan las generaciones anteriores de AGEUP. Y es importante que las nuevas generaciones de AGEUP tengan una idea de este fundamento, el fundamento bíblico de la evangelización en la universidad y también del servicio a las necesidades humanas, de ver la vida con un sentido de misión.
Eso es importante y esa misión se empieza a realizar en las aulas universitarias, pero luego se completa en la vida profesional, siempre teniendo como fundamento y centro la palabra de Dios. Yo considero uno de los grandes privilegios que Dios me ha dado en la vida el haber trabajado con la comunidad internacional de estudiantes evangélicos por más de 20 años. Durante esos 20 años aprendí muchísimo. Y una de las cosas que a mí me impactó fue realmente ver cómo Dios iba formando a través nuestro, pero a través de otros también, estos movimientos. El movimiento peruano ha sido siempre una alegría ver cómo el Señor ha ido obrando para que crezca y sea un movimiento que ha hecho un gran aporte, no solamente a la iglesia, yo diría también al país. Una de las notas fundamentales ha sido esa combinación de seriedad en el estudio bíblico con preocupación por la enseñanza bíblica en su contexto, es decir, qué implicaciones tiene para la vida social y la vida económica, la vida política, como un mensaje que tiene mucho que ver con la totalidad de la vida humana. Un privilegio fue ver cómo este movimiento fue desarrollándose poco a poco y haciendo un aporte en muchos campos de la vida humana. He cumplido este año 70 años. Es evidente, matemáticamente han pasado 50 años. Y doy gracias al Señor de haber tenido amigos, no solo hermanos, ¿no? Mayores, son mis amigos y me han marcado bastante. Pero quiero también dar un homenaje a través de estas décadas a tantos héroes desconocidos, tantos jóvenes estudiantes que a veces no están en la foto, no están en el film, pero conozco de sus testimonios muy personales que han hecho de la GEUP una entidad que ya es histórica, podríamos decir, con toda esa influencia. Pero a la vez también quería hacer un homenaje a algunos hermanos que no han podido llegar a estas bodas de oro. Y el Señor lo tenga en su presencia y a la vez agradecerle a Él por hacernos vigentes hasta hoy día a todos nosotros. El Señor nos bendiga. Gracias. Bueno, quisiera hacer llegar un mensaje a la nueva generación de AGEUP que tienen la gran responsabilidad de seguir llevando el testimonio de Jesucristo a las universidades en el Perú. Y creo que una nota que nos ha marcado a los que estamos aquí es que la amistad a la cual hizo alusión René ha sido algo muy importante. No éramos empleados de una institución, éramos amigos al servicio de la causa de Cristo en las universidades de América Latina. Y esto quiere decir también que formando grupos evangélicos universitarios, estos no sustituían a la iglesia local. La iglesia local sigue siendo el lugar donde el Señor manifiesta su gracia con todas las personas que concurren allí. De manera que en momentos en que podemos caer en desesperación por las cosas que suceden en las iglesias, es importante mantener nuestra fidelidad al Señor y a su iglesia, cuya expresión es la iglesia local. Y fundados en la palabra del Señor, en el Cristo que conocemos, que es palabra de Dios y que la Biblia da testimonio de Él, podemos marchar en estos años que siguen con la esperanza de Cristo resucitado. Que Él nos acompañe y los siga acompañando a todos ustedes en la labor que deben realizar. Gracias.